Es difícil encontrar. Hola Inés, bueno, muchas gracias Inés. Ahora les vamos a contar y vamos a hacer una muy breve presentación y apertura formal de esta actividad, y ya después de eso vamos a darle paso al profesor Gerardo Prol y al resto del equipo. Bueno, muchas gracias Inés. Ahora les vamos a contar. Estoy buscando porque la apertura no sé si está Mónica Larín, no la estoy. Sí, estoy. Ah, está, bueno. Sí, pude ingresar, disculpen. Como un rompecabezas. Sí. Carlos estaba, no, ahora se me perdió. Carlos, a ver, ahí está. No, porque es como, hola Carlos. Es difícil, Silvia, estamos. Bueno, ya vamos iniciando, no sé, Johnny, que va a hacer el streaming, ya lo está abierto, Johnny, el streaming. Bueno, vamos iniciando sin streaming. Yo soy Silvia Grimberg, soy profesora investigadora de la Escuela de Humanidades, y en este sencillo acto solo queremos abrir esta serie de actividades que hemos organizado conjuntamente con la Inspección Regional 7 y la Inspección Distrital de San Martín, y que tiene una serie de acciones y actividades. Estos conversatorios son uno de ellos. Los otros son, como muchos de ustedes saben, que nosotros venimos desarrollando la feria ya hace 5 años. Conversatorio también entre estudiantes de la universidad, y después un trabajo de formación en lo que sería la renovación de los horarios escolares. Pero voy a dar muy rápido a pasar la palabra para dar formalmente apertura a este evento, y primero le vamos a pedir a Carlos Greco, que es el rector de la Universidad Nacional de San Martín, y que, bueno, es profesor también de la Escuela de Humanidades y fue decano antes también de la escuela, a que, bueno, nos abra esta actividad que en esta oportunidad. Carlos, ahí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, un gusto que me hayan invitado y poder participar de esta actividad. Todos saben que mi corazón y mi mente siempre guarda el cariño, el aprecio y la valoración a la Escuela de Humanidades, y siempre que puedo estar presente en estas iniciativas me reconforta muchísimo, y también es un ancla con la realidad, ¿no? Porque a veces en la gestión cotidiana, en el vértigo, mucho más en estas situaciones de incertidumbre, de angustia, de necesidad de poder reflexionar con colegas y con aquellos que están en la trinchera de la cotidianidad, también es una fuente de saber. Y tiene que ver tan casualmente esa fuente de saber, un atributo fundamental a la capacidad de construir ese saber a través del diálogo. Por eso es que me permito valorar sobremanera esta propuesta que hace la Escuela de Humanidades, que se inscribe dentro de lo que nosotros consideramos uno de los valores de la universidad, que es la tradición. Para la universidad, y en particular para la Escuela de Humanidades, este trabajo en relación a las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires, a las otras instituciones educativas de nuestro entorno local, se haya constituido en una tradición ese diálogo y esa construcción colectiva. Nosotros en la Escuela de Humanidades, ya recién lo decía Silvia, comenzamos con la experiencia de la feria como un espacio para intercambiar y para construir
el conocimiento colectivamente con los otros niveles educativos, y esta actividad ya se transformó en una tradición y año a año se va superando, incorporando a otras unidades académicas, incorporando a las actividades audiovisuales. Cuanto más pertinente hoy día son esas actividades y creaciones audiovisuales para acompañar este proceso de articulación. Entonces también reconocer que en esa tradición en la que las universidades abrevan casi de manera identitaria y de manera constitutiva, que hoy nosotros como universidad creada en los años 90 la resignificamos como una autonomía responsable, una autonomía que dialoga con la realidad. No nos concebimos una universidad responsable, sino lo hacemos a través de una construcción colectiva. Por eso es que valoramos, yo personalmente como rector, pero también por supuesto como miembro de la comunidad de la Escuela de Humanidades, valoro muchísimo este intercambio porque nos permite tener también esa otra mirada de los otros niveles educativos con los cuales tenemos que construir colectivamente, pero también son aquellos a los que tratamos de apoyar, de poder desarrollar esta articulación, pero también de los que tenemos que aprender. También de los que tenemos que aprender. Como siempre lo decimos, nosotros trabajamos alrededor del conocimiento. Nuestro métier es el conocimiento. Y el conocimiento tiene que ver con que estamos ansiosos y nos interesa mucho buscar la verdad. Y una verdad que no nos creemos que somos dueños de esa verdad, pero que esa construcción es una construcción colectiva. Y todos tenemos algo que aportar en esa búsqueda de la verdad, en la búsqueda y en la transmisión de esa verdad. Por eso estos espacios de intercambio, de diálogo, en estas condiciones tan particulares, condiciones que tienen que ver con la no presencia, con la no posibilidad de un intercambio físico y material para lo que nosotros es un ámbito muy cálido que es el campus. Hoy tenemos que resignarlo y poder generar en estas otras alternativas la continuidad del proceso de formación, de educación, y la posibilidad de la continuidad de que los chicos y estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad tengan la posibilidad de que nosotros les brindemos ese puente para que no se interrumpa ese continuo. Todos aspiramos a que nuestros estudiantes continúen sus estudios en la universidad. Es una universidad con las puertas abiertas para las actividades de formación de grado, pero también para otras actividades de extensión, de formación no reglada, pero les insistimos para que aquellos que vienen de otros niveles educativos se apropien de la universidad. Entonces, agradecerle a la Escuela de Humanidades por este espacio, agradecerle a las autoridades del distrito, tanto local como regional y provincial, que nos acompañan desde ya hace muchos años, nos viene acompañando, y que para nosotros también son una referencia, y por supuesto a las autoridades de las escuelas que intercambian con nosotros y hacen ese trabajo conjunto, y por supuesto a nuestro principal destinatario, que son los estudiantes. Toda nuestra energía está dirigida a ellos, que hoy, igual que nuestros profesores, y ya lo hice ayer, en una reunión antes de ayer, en una reunión con el área de educación, el principal reconocimiento que están duplicando, triplicando su esfuerzo, con horas de más, con construcciones en los entornos virtuales, y a los estudiantes que también tienen que poder en un espacio quizás no el mejor y el apropiado, poder desarrollar su proceso formativo. A todos ellos el reconocimiento por el esfuerzo que están haciendo, y como no sabemos cuándo vamos a volver al aula, tenemos que poder regenerar ese proceso en estos entornos, y todos estamos aprendiendo. Los profesores porque tienen multiplicidad de roles, además del rol de la transmisión del conocimiento, tienen que poder reeditar ese conocimiento en entornos asincrónicos o en entornos virtuales, además funcionar como tutores para evitar que nuestros estudiantes abandonen, y ese para nosotros es un compromiso vital, que nuestros estudiantes sigan estudiando, que sigan participando del proceso formativo. Y entonces ese reconocimiento
a las familias también que acompañan a los estudiantes y a las familias también que acompañan a los profesores, y saber que esto va a llevar un tiempo, que pronto no vamos a volver, va a llevar unos meses. Yo creo que las escuelas, las universidades van a ser los últimos espacios que vamos a volver a lo que llamamos a esta nueva normalidad, y entonces pedirles ese esfuerzo y el reconocimiento de ese esfuerzo que va a continuar, y poder empezar a repensar esa vuelta, a reestructurarla. Muchos hablan de estos nuevos modelos híbridos en los que nos vamos a embarcar, donde vamos a combinar la presencialidad con la virtualidad. Pero bueno, de eso seguro ustedes van a conversar, de eso seguro ustedes van a razonar, van a poder sacar conclusiones. Sepan que la universidad está ávida de poder tener estos intercambios y estas reflexiones, y nuevamente el agradecimiento a la Escuela de Humanidades por permitirme dar estas palabras de bienvenida. Y ahora le doy la palabra a los que van a producir lo que todos necesitamos, que es conocimiento. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, lo que planeamos es un poco también una apertura que dé continuidad a las actividades que venimos desarrollando, y en realidad quien ahora va a dar un poco de ese marco también es Mónica Ladich, que en realidad venimos trabajando con Mónica desde la primer feria. Ahora ella en ese momento era inspectora de secundaria, ahora es inspectora regional, y es con quien, junto con Silvia Berranevo, que va más rato a hablar, y Silvia Bernatené, decana de la Escuela de Humanidades, hemos planeado y armado esto que hoy nos convoca. Bueno, Mónica, te escuchamos. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer, un gusto acompañarnos en este contexto, en lo que estamos viviendo, en esta situación. Y en realidad, tanto Silvia como yo hemos tomado el cargo este año y con estas situaciones tan particulares. Así que a la hora de pensar el proyecto educativo regional, una de las líneas de trabajo muy fuerte a desarrollar es justamente la articulación con la universidad. Y menciono otra línea que obviamente se relaciona directamente, que es una línea de trabajo con los chicos de los centros de estudiantes, que de hecho ya se han puesto en contacto con Silvia, porque realmente estamos poniendo en secundaria la mirada muy fuerte, muy intensa con los chicos de sexto año, de los sextos años, y queremos realmente alentarlos a que continúen con sus proyectos, con sus ideas, a que se visualicen el año próximo transitando la universidad, el estudio del nivel superior. Así que por esto es que planteamos estas líneas de trabajo en forma coordinada y articulada con la UNSAM, que siempre ha recibido a nuestros alumnos y se ha acercado tanto a nuestras escuelas. Como dijo Silvia, hace años que venimos trabajando juntos, y ahora incorporando nuevas actividades en línea con lo que decía Carlos recién, y bueno, atendiendo a estas situaciones tan particulares y tan inéditas y difíciles. Bueno, lo planteamos y lo hablamos, el eje ponerlo por lo menos en 3 líneas que después las explicarán con mayor intensidad. La primera es la continuidad de la Feria de Ciencias de Humanidades 2020, que en este año documenta COVID, se llama la propuesta, y no sé al día de hoy, pero hasta hace un par de semanas había más de 40 inscriptos, así que estamos llegando evidentemente a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, que es lo que realmente queremos. Bueno, luego este eje de trabajo, que son los conversatorios, que ya están programados, incluso además del de hoy, del lunes, también ya estamos convocando a los alumnos y alumnas de las escuelas secundarias para que participen, porque tienen mucho interés además los chicos de la FES a vincularse con los alumnos del Centro de Estudiantes de la UNSAM. Y bueno, y otro tercer eje, que lo digo así en forma muy, muy rapidita, porque ya lo van a desarrollar, es el tema de la radio escolar, como un espacio muy rico en esta situación de virtualidad y de estas nuevas maneras de llegar, y en estos nuevos escenarios.
La verdad que básicamente es esto. Nuestra línea de trabajo es fortalecer los lazos y justamente la propuesta parte de esta premisa, fortalecer los lazos, vincularnos y estar, y llegar a cada uno y a cada una de los chicos de San Martín particularmente. Así que yo agradezco este espacio, la idea es formalizar y sistematizar este trabajo en forma coordinada entre nación y provincia para que se logre algún acuerdo y si es posible algún convenio que quede ya firmado y registrado para todas las actividades que se hagan de ahora en más y más allá de este contexto, porque en algún momento se instalará la nueva normalidad, así que bueno, también es parte de nuestra propuesta llegar a un acuerdo formal, sistemático y un convenio de ser posible. Por eso es que toda esta propuesta ya fue elevada a Inspección General y a la Dirección General de Escuelas para su evaluación y por supuesto contamos con el apoyo de nuestra ministra. Así que gracias por recibirnos y por permitirnos trabajar siempre juntos. Gracias. Gracias, Mónica. Acá tenemos lo que ocurre a diario, que es la intimidad en la pantalla, acaba de ocurrir en mi casa. Bueno, gracias, Mónica. De hecho, eso es parte de lo que venimos hablando y también de formalizar, ¿no?, todo este trabajo que hicieron Carlos y vos referencia en este convenio. Silvia Bernatené, que es la decana de la Escuela de Humanidades, también va a dar unas palabras a esta inauguración. Silvia, yo no te veo en mi cuadrito. Estoy acá, Silvia. Sí. Estoy acá, no, voy a ser muy breve, simplemente agradecer, gratitud, profunda gratitud a Carlos, a los profesores de la Escuela de Humanidades, a las autoridades del sistema educativo, a los profesores de todas las escuelas. La verdad que quiero destacar que hoy estamos en este evento, pero hace más de una década que trabajamos de manera mancomunada con las escuelas y nos hemos reunido para discutir políticas, para pensar alternativas, pero por sobre todo nos reunimos para construir más educación pública. Así que profunda gratitud a todas y a todos por su participación, por estar en este espacio. Sepan ustedes que estas actividades, el conjunto de profesores de la Escuela de Humanidades, como también el conjunto de aquellos docentes del sistema educativo regional, se prestaron y están participando sin ningún tipo de condicionamientos, lo hacen con la firme convicción de que hay que salir adelante y hay que garantizar los derechos a una mejor educación para nuestros estudiantes y el derecho de enseñar y de aprender también para nuestros docentes. Bueno, solamente eso y seguimos. Bueno, y ya como a forma de ir cerrando esta humilde inauguración de esta actividad, Silvia Berronuevo, que es, como decía Mónica, la inspectora distrital de San Martín, con quien hemos planeado todo esto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Una alegría participar en este encuentro y caminando por una huella que, así decía recién Silvia, habíamos, ¿cuántas Silvias que somos hoy? Ya veo en los carteles. Habíamos empezado hace más de 10 años y en el 2012 habíamos hecho una articulación con la Secretaría de Extensión de la UNSAM para casi llevar de la mano a los chicos de las secundarias para que se inscriban y puedan continuar sus estudios. Soy una convencida que los alumnos de las escuelas estatales siguen en las universidades, algunas cuestiones que se habían puesto en duda en los últimos años, y que esto que estamos haciendo hoy demuestra que es posible, que esta articulación va a ser exitosa, que hay que mostrarles justamente el puente entre las secundarias y la universidad, que no es algo inalcanzable, que está para ellos, que pertenece al distrito de San Martín, pero está abierto a todos los que quieran ingresar,
Y le agradezco a Carlos las palabras de la construcción colectiva de la verdad, que no es una sola, y poder participar en este encuentro de reflexión me encanta. Tengo la experiencia también, como decía Mónica, hace poco que ingresamos, pero bueno, hace mucho que venimos caminando el territorio y bueno, vamos conociendo a distintos actores que nos van posibilitando encontrarnos con ustedes, por ejemplo, hoy. La virtualidad va a tener que ser una oportunidad, lo vamos a tener que tomar así, y ha llegado, me parece, para encontrarse, no en desmedro de lo presencial, que es tan lindo, el compartir el espacio, pero en decir que en cualquier momento nos podemos encontrar, porque hoy todos pudimos en chilenas, con el mate en la mano y donde estemos, conectarnos para reflexionar, para compartir ideas, para llegar a acuerdos. Así que veamos esto como una muy buena oportunidad. Y en el nombre de todos los adolescentes y profesores del nivel secundario de San Martín, agradecerles esta posibilidad de encuentro y de reflexión compartida. Muchas gracias a todos los que hacen posible que esto se logre, sobre todo con la mano grande de Mónica, que la jefa regional viene con toda la experiencia del secundario. Así que muchísimas gracias y éxitos para todos. Bueno, ahora sí ya damos por inaugurada esta serie de conversatorios. Esta serie de conversatorios, en realidad toda la articulación le hemos puesto educación indispensable, un poco porque es justamente con lo que nos hemos encontrado casi inmediatamente cuando entramos en pandemia. Cuánto necesitábamos de la escuela, cuánto necesitábamos de la educación, ¿no? De alguna manera, muchas veces la educación, y esto es algo de lo que planteaba recién Silvia, se pone en cuestión si necesitamos o no universidades, necesitamos o no escuelas, y claramente ahí algo que sentimos todos es de la absoluta y total necesidad que tenemos de hacer educación, de hacer escuela. Así que, sin más, ya quiero presentar este primer conversatorio. Hay una serie, son 7 los planeados, así que iremos pasando las fechas prontamente. Este primer conversatorio está a cargo de lo que nosotros llamamos el PPA, ¿no? El Programa Psicopedagógico para Adolescentes, en realidad de quien es su coordinador y el equipo, que también viene trabajando hace muchos años con las escuelas del distrito. Se llama El futuro, la adolescencia y la angustia de la incertidumbre, el cuidado en los tiempos de pandemia. Está a cargo de Gerardo Prol, un profesor de nuestra casa, que con orgullo es profesor e investigador de nuestra casa, y del equipo con el que conforma Gerardo Prol, con Cecilia Conlit y Soledad Luque. No voy a decir nada más porque ya Gerardo, para no robar tiempo, le paso directamente. Mil gracias. Yo quiero decir, solo porque esto vale la pena señalarlo, cada uno de los profesores, cada una de las personas que va a participar en este evento lo hizo, digamos, lo está haciendo con una voluntad completa, digamos, todos quieren participar, ¿no? Todos quieren contribuir, todos queremos participar de esto, así que no más que agradecer y reconocer el esfuerzo enorme que es planear estas actividades en estos tiempos. Listo, Gerardo, mil gracias y ya es todo tuyo. Gracias, Carlos, gracias, Silvia, Mónica, Silvia, gracias, y Gerardo, ahora sí, todo tuyo. Bueno, gracias, Silvia, y lo primero que voy a hacer, después voy a hablar, pero le dejo la palabra a Soledad, que va a ser un poco la que va a estar como coordinando un poco todo el espacio. Primero Soledad, que coordina o que va de alguna forma a organizarnos un poco, después va a hablar Cecilia y finalmente voy a intervenir yo. Así que bueno, después ya hablaré. Bueno, ahí arrancamos entonces. Bueno, yo soy Soledad Luque y bueno, tengo el honor de poder compartir este espacio hoy de conversación con mis dos colegas que aprecio muchísimo, con Cecilia y con Gerardo.
Como ya lo mencionó Silvia, junto con ellos coordinamos el programa psicopedagógico para adolescentes, que funciona en la Escuela de Humanidades, en esta universidad, y es un servicio al que llegan adolescentes con problemas de aprendizaje derivados de diferentes escuelas del partido de San Martín, muchas escuelas en las cuales muchos de los que están hoy acá presentes trabajan. Nos resultaba importante mencionar esto, comenzar por esto, ya que es a partir de este trabajo que venimos haciendo en el programa, que hemos sido de alguna manera convocados para generar este espacio de intercambio y de reflexión sobre el malestar y la angustia que atraviesan los adolescentes, ¿sí?, frente a la incertidumbre del contexto actual. Es un malestar y una angustia que también nos atraviesa a nosotros, los adultos, y que de alguna manera nos impulsa a repensar mucho de lo que hasta ahora todos teníamos como seguro. La imposibilidad del encuentro cara a cara, ¿sí?, quizás el mayor obstáculo que tenemos para sortear, es la parte fundamental de nuestro trabajo con los pacientes. Y fue una fuerte sacudida, ¿sí?, para nosotros, llevarnos a pensar de alguna forma el desafío de cómo continuar o cómo sostener el trabajo clínico y el acompañamiento en este contexto. Lo cual nos lleva todo el tiempo a rearmar los encuadres de trabajo. La tecnología, ¿no?, que es el puente que hoy todos tenemos para mantener el contacto, ¿sí?, entre nosotros, nos empieza a mostrar su doble cara, ¿no? Por un lado, acorta la distancia físicas, pero también nos puso de relieve, ¿no?, sobre la mesa las desigualdades. Pero bueno, lo que nos convoca principalmente hoy a todos acá tiene que ver con ciertos interrogantes que se encuentran en el trasfondo, ¿sí?, de todo esto, y que resultan de suma importancia poder pensar. Cómo acompañar, cómo sostener los vínculos, el lazo con los adolescentes frente a la incertidumbre. Y cómo debemos posicionarnos en nuestro lugar de adultos frente a ello. Y aquí se nos aparece en el camino un concepto fundamental que viene circulando, ¿sí?, y que aparece en todos lados a partir de lo sucedido con esto de la pandemia, que tiene que ver con el cuidado. Antes de seguir, ¿sí?, y darle la palabra a Cecilia y a Gerardo, les quiero aclarar algunas cuestiones. Todo este conversatorio, ¿sí?, los ejes que vamos a ir trabajando, de alguna manera son fruto de las preguntas que muchos de ustedes dejaron o formularon en el momento que se inscribieron. Así que vamos a ir recorriendo el camino juntos en torno a eso. Obviamente hay muchas preguntas o muchas cuestiones que quizás quedarán afuera, pero bueno, trataremos como de abordar, ¿sí?, las inquietudes que ustedes nos han manifestado. Como saben, algunos estamos a través de Zoom, otros están siguiendo el encuentro a través de YouTube por el canal, así que tienen abiertos los chats para poder hacer preguntas, ¿sí? Nosotros vamos a ir de alguna manera levantando estas cuestiones para poder ir dándole a algunos de ustedes la palabra. Esperamos al final de esto también que podamos habilitar quizás algún micrófono para que ustedes también puedan hacer preguntas. Pero bueno, sin más, le doy la palabra a Cecilia. Que nada, ¿no? Para seguir conversando un poco, me parece esta cuestión que tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Que es el título que le pusimos un poco a este conversatorio. Bueno, gracias, Sole. ¿Se escucha bien? No veo si hay... sí, se escucha. Bueno, gracias, Sole, por esta introducción y por mantener presente el PPA, que es un poco el motivo que nos convoca acá. Un poco cuando empezamos a delinear este
este conversatorio, este en particular, este encuentro en particular, y empezamos a pensar un título para ofrecerles y para convocarlos, no teníamos demasiada idea de sobre qué íbamos a hablar y mucho menos teníamos idea de qué tipo de convocatoria podíamos hacer, ¿sí? A partir de los intereses de ustedes, como decía Sole, y a partir de sus preguntas, nos fuimos dando cuenta de que evidentemente poner a trabajar, entrecruzar los términos futuro, adolescencia e incertidumbre, sin duda puede generar pensamientos interesantes, ¿sí? Entonces, bueno, un poco la idea es empezar a jugar con estos términos, empezar a trabajarlos, a manosearlos, ¿sí? Para ir planteando inquietudes, preguntas que nos vayan surgiendo a partir de esos pensamientos, ¿sí? Empecemos con este primer término de nuestro título, que es la palabra futuro, ¿sí? ¿Qué es el futuro? En principio, lo único que podemos decir del futuro es que es incierto, ¿sí? Siempre es incierto. El futuro lo escribimos a cada paso, lo inventamos, lo creamos, es una ficción, es una invención nuestra, ¿sí? Ahora bien, ese futuro es incierto, en tanto hay algunos puntos de certidumbre que nos permiten proyectarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la posibilidad de crear futuro, de inventar futuro, de mirar hacia adelante, de elaborar algún proyecto, está en línea con la posibilidad de anclar en ciertas certezas. Silvia Bleichmark, que es una psicoanalista argentina, en la que nosotros nos basamos bastante para pensar en cuestiones que tienen que ver con la adolescencia, con las adolescencias y con el aprendizaje, ella dice que para que un sujeto se constituya como sujeto, es necesaria una relación con un otro heterogéneo. O sea, lo único que garantizaría poder devenir sujeto es contar con el sostén de algún adulto que funcione como tal, dice Silvia. Que funcione como tal, ¿qué sería? Un adulto que funcione como tal es un adulto, un sujeto que puede ofrecer sostén y puede ofrecer cuidado, que puede ofrecer un espacio confiable para que el juego, la creatividad, la ignorancia, el aprendizaje puedan desplegarse. Por supuesto, adecuándose a las necesidades de cada momento de ese proceso, ¿sí? Entonces, ser adulto tal vez tenga que ver con la capacidad de responsabilizarnos por otro en la justa medida en que ese otro lo necesita. Y esto no es poco, ¿no? Entonces, como adultos tenemos la responsabilidad, la tarea de ofrecer futuro. Más bien de ofrecer un futuro, ¿sí? Pero también tenemos que tener en claro que ese futuro no va a ser el que los jóvenes finalmente se apropien. O sea, sería tan iatrogénico que los jóvenes, los adolescentes, tomaran ese futuro acríticamente, como que nosotros como adultos claudicáramos en esta tarea. ¿Sí? Ahora bien, y acá voy a plantearles la primera pregunta que me interesa que pongamos en tensión, que sostengamos, ¿sí? Porque justamente la idea del conversatorio es esa, poder sostener las preguntas, no responderlas, ¿sí? Nos interesa poner a jugar estas preguntas que se nos van armando, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, decía, es ¿qué futuro es posible de ser ofrecido hoy? ¿Sí? Hoy, en este tiempo, en este contexto que nos toca vivir, que nos afecta, que nos desestabiliza de algún modo. Entonces, ¿qué futuro podemos ofrecer? Y por otro lado, ¿qué certidumbres tienen los adolescentes de hoy que les permitan hacer base para construir futuro? Paso
un momento al segundo término del título que nos convoca hoy, que es la adolescencia. Después Gerardo nos va a contar cómo se va a explayar un poco más en lo que tiene que ver con la adolescencia, pero bueno, en principio sabemos desde la teoría, pero sabemos también desde nuestros encuentros con los adolescentes y las adolescentes, que la adolescencia no es algo que le pasa a un sujeto, ¿sí? No es algo que sucede a un sujeto que mira ese pasar pasivamente. Consideramos desde nuestro lugar la adolescencia como un logro en el sentido que Winnicott le da al término logro, ¿sí? Podemos decir que entonces que la adolescencia es algo que un sujeto conquista, logra. Hay un trabajo a hacer para ser adolescente. Un trabajo que, como todo trabajo, implica un esfuerzo, implica cierta cuota de sufrimiento. Tal vez la adolescencia, el tránsito por la adolescencia, sea el primer momento vital en que un sujeto piensa un futuro propio, un futuro ya no ligado directamente al proyecto de sus padres. Desde muy temprano en la constitución psíquica, el sujeto queda inmerso en una dimensión temporal, una dimensión articulada en 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Pero es importante tener en cuenta que no es que el pasado se reencuentra en el futuro o que en el futuro va a volver atrás para esa construcción, sino que estamos hablando de la construcción de un futuro en tanto proyecto, ¿sí? La construcción de un proyecto tiene que ver entonces con un intenso trabajo por parte del sujeto, por parte de los adolescentes, de historización, de poner en historia, dice Piera Olaniez, que es otra psicoanalista que también tomamos bastante. Ese poner en historia, esa historización, es absolutamente imprescindible para garantizar nuestra existencia. Piera Olaniez también nos dice que entre el yo y su proyecto tiene que haber un intervalo, una pausa. Y es ese intervalo justamente el que más nos interesa, ¿sí? Porque es un intervalo que abre a la posibilidad, a la potencia. Ese faltante, esa pausa es la que de algún modo motoriza el deseo. Aceptamos o nos resignamos a sostener esa pausa, ese intervalo, a cambio de cierta expectativa de ganancia futura, ¿sí? Lo que va a venir, aquello en lo que el sujeto se va a convertir a futuro, tiene como expectativa una satisfacción mayor que la actual. Ahora, tal vez la adolescencia sea el momento de la vida en que esas expectativas son más inciertas. Y acá jugamos con el tercer término de nuestro título, que es la incertidumbre, ¿sí? A ver, si de algún modo en la infancia, durante la infancia, los adultos significativos sostenían y oficiaban de soporte al psiquismo, al adolescente se le impone cierto trabajo de historización del que en general reniega. Desconoce la autoridad de quienes eran referentes antes, ¿sí? No se reconoce en ese niño que fue. ¿Sí? Y ese trabajo, ese intenso trabajo del adolescente, puede dejarlo muy desamparado, muy despojado de sostén, ¿sí? Si no encuentra otros referentes en los que anclar en el proceso de construirse un pasado y por lo tanto de mirar hacia el futuro. Gerardo, ¿tenés ganas de contarnos un poco más sobre las cosas que venimos pensando en relación a la adolescencia y después trabajamos un poquito más sobre el cuidado? Gracias, Cecilia, por supuesto que tengo ganas. Bueno, yo voy a empezar a hablar, y esto es una intimidad interna entre los tres, de Soledad y Ceci.
la función de ellas dos muchas veces tiene que ver la de limitarme, así que avísenme antes de que se vaya todo el mundo y que me quede solo hablándome, avísame cómo puedo continuar. Bueno, Ceci recién planteó casi como los ejes básicos de cómo nosotros pensamos la adolescencia. Y quiero retomar alguna cosa que si alguien lo vio, no sé si a alguien se le ocurrió ver, el pequeño... ¿Me escuchan bien? Yo no sé, yo hablo solo acá y ¿sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. No sé si alguien vio el videíto de promoción en su momento que me pidieron y que supuestamente salió, digamos, en las redes sociales y en todas las vías de comunicación, en donde decía que la idea era invitarlos a un conversatorio, a conversar, la idea de conversar, en temas que ya nos veníamos planteando antes de la pandemia y seguramente la vamos a continuar después de la pandemia. Esto porque de alguna manera muchos, en los cuales me incluyo, pensamos que en realidad esto es una gran oportunidad, pero como oportunidad no define nada, salvo que nosotros hagamos algo para transformarlo, ¿se entiende? Entonces, digamos, el pensar la relación del adulto con los adolescentes es algo que lo venimos planteando hace mucho tiempo, lo venimos pensando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora comienza a aparecer un nuevo escenario que hace interesante repensarlo y replantearlo y generar capaz nuevas preguntas, como dice Cecilia, y a su vez nuevas vías de investigación. Hace un tiempo largo, ya casi 10 años, hemos presentado un trabajo, capaz el primero para nosotros, de alguna manera, en una jornada también dentro de la Universidad de San Martín, en donde hablábamos justamente de esta relación y abríamos algunos caminos para reflexionar sobre estas cosas que tienen que ver con esto que decía Cecilia, que tal vez una de las funciones imprescindibles del adulto es ofertar el futuro y agrando un poco más, no es el futuro en términos generales, sino es la categoría psíquica del futuro, que es un poco más compleja, digamos, que un futuro o lo que fuera. Pero terminábamos planteando una pregunta, ¿por qué de alguna forma a los adultos se les hace tan difícil plantearle o se nos hace tan difícil ayudarlos en esta categoría? Y sobran ejemplos, y yo puedo decir cosas medio que tal vez necesitaría explicarlas más, pero creo que todos al menos como impacto lo pueden compartir. La adolescencia, muchas veces comienzo planteando estas cosas, la adolescencia en términos sociales molesta. O sea, la adolescencia es molesta y nos molesta, a los adultos les molesta los adolescentes. En cierto punto, en algunas oportunidades, hemos relacionado la posición o los adolescentes junto con lo que ahora llaman muy elegantemente adulto mayor, ¿no? O los viejos, tomando de alguna manera terminología más menos disfrazada, digamos, ¿no? Los adolescentes molestan como los viejos, pero fíjense qué significativo en los tiempos actuales. Hablábamos, ¿no? Hablábamos ayer con Eduardo y con otra gente, que en estos tiempos se han pensado, obviamente, por pertenecer a una población de riesgo, el cuidado de los adultos mayores. Y también se ha hablado mucho de los niños, si hay que sacarlos a pasear, si no hay que sacarlos a pasear, etcétera, etcétera. Los adolescentes, nadie sabe. Nadie se ha encargado de hacer, de decir, de mencionarlos. Es como si no existieran, de alguna manera, ¿no? La adolescencia de por sí es algo que se ve que a los adultos nos molesta. Y algo, entonces, ahí aparecía en el final de ese trabajo de preguntarnos por qué. ¿Qué es lo que sucede, digamos, ahí para poder trabajar y de alguna forma poder conversar con ellos? La idea de conversar acá la vamos a retomar en sus dos variables, no solamente en este espacio, sino también como la idea que nosotros proponemos relacionarnos con los adolescentes, conversar con ellos. Es obvio que para poder conversar hay que darle lugar de interlocutor a quien uno conversa, y lo que sucede muchas veces es que a los adolescentes no le damos ese lugar de interlocutor. Para abordar esto necesito por lo menos dos nociones, de alguna forma, señalar, digamos, ¿no? Dos nociones, digamos, no quiero dar acá
una clase teórica, pero al menos dos nociones para poder explicarlas, digamos, ¿no? Una es la noción de posición adolescente, que la retomamos de un psicoanalista argentino que se llama Ricardo Rodulfo, y que él dice que la adolescencia no es solamente una etapa en la vida, una etapa en la cual uno tiene lindos recuerdos o malos recuerdos o lo que fuera y que ya ha pasado, sino que la adolescencia es una posición. Que esa posición se desarrolle en determinado momento de la vida es una cosa, pero que no es solamente eso. A ver, digo, tener una edad, participar de instituciones que específicamente se dediquen a la adolescencia, tener características sobre lo que es la adolescencia, eso no hace adolescencia. La adolescencia necesita, como decía Ceci recién, un trabajo. Es esa la idea de posición, que no es solamente eso. La idea de posición además tiene muchas ventajas. Una de las ventajas es precisamente que, no sé si ventajas, pero sí cuestiones que uno puede sacar de esta idea de posición, es que pensado de esa manera, tener una edad, participar, por ejemplo, en la escuela secundaria o cualquier otra concepción sociohistórica que así lo determine, no determina ser adolescente. Entonces la adolescencia es un derecho. O sea, ser adolescente es un derecho. Y muchas personas que aunque tengan todas esas condiciones, no son adolescentes porque no tienen ese derecho de adolescencia. Otra de las características que permite la idea de posición adolescente es que la posición adolescente tampoco, por ejemplo, un chico que tenga, digamos, 14 años y está en una institución secundaria o media, está a las 24 horas en posición adolescente. Está de vez en cuando en posición adolescente. La posición adolescente es otra cuestión. Otra de las características de poder tomar la adolescencia como posición, y esta es la que nos interesa trabajar acá, es que se puede reproducir en cualquier momento de la vida. O sea, no hay que tener determinada edad para asumir una posición adolescente, sino que siendo adultos también asumimos posición adolescente, y con esto no estoy diciendo ninguna crítica, no es que ni es que patológico, ni que es inmaduro, no, es más, Ricardo Rodulfo justamente dice, está muy bien tener siempre la llama de la posición adolescente prendida, porque es lo que nos permite no alienarnos, es lo que nos permite plantear dudas, cuestiones, el espíritu crítico, ¿se entiende? Ahora bien, precisamente esa posición adolescente, entonces, que ya no es solamente o no hace falta o no alcanza con los determinantes biológicos, los determinantes culturales, antropológicos, sociales, ¿de qué se trata entonces? ¿A qué llamamos posición adolescente? Iba a decir Ricardo, llamamos a aquellas respuestas psíquicas, obviamente, que provienen del encuentro con la inconsistencia. ¿Qué es la inconsistencia? Es una vuelta de tuerca, esto que viene sonando desde el comienzo y que viene de alguna forma retumbando a cada momento, que es la incertidumbre. La inconsistencia es una vuelta de tuerca, es un poco más que la incertidumbre. ¿A qué nos referimos con la inconsistencia cuando específicamente hablamos de la adolescencia? Ustedes piensen, por ejemplo, y voy a hacer una especie de cuentito, cuando un bebé está tranquilamente durmiendo en los brazos de una madre, no es que duerme tranquilamente porque la madre lo sostiene y él está seguro, es que la simple idea de dudar de que no puede estar seguro en esos brazos no existe, no está, no hay posibilidad que un bebé pueda pensar en la duda de que su madre abra los brazos y él se caiga. Digo, esto puede suceder, obviamente que puede suceder, y sabemos que esto generaría daños muy fuertes en el psiquismo de un bebé. No solamente porque se cae daños físicos, pero sino daños psíquicos muy fuertes. Cuando el adolescente comienza a darse cuenta que ya no hay nada de lo cual no se pueda dudar, que no hay certezas absolutas,
que no hay nada de lo cual uno puede decir, de esto yo no puedo volver a dudar nunca más, se encuentra con la inconsistencia. Y seamos concretos, los adultos nos tenemos que ver todos los días con esa inconsistencia. Ese es nuestro trabajo cotidiano. Lidiar con la inconsistencia, lidiar con la seguridad absoluta, no existe. No hay nada que nos garantice algo tan seguro como aquellos brazos de quien sea. Dije madre por plantear una escena común, pero podría ser cualquier cosa. Esa es nuestra vida cotidiana. Ahora, es tan rico la inconsistencia, y esto es un poco lo que liga, después vamos a retomarlo un poco más, es tan rica la inconsistencia que esta inconsistencia es lo que nos lleva, por ejemplo, algo que nos dice Carlos al principio, es las ganas de conquistar una verdad. O sea, digamos, por suerte existe esa inconsistencia, por suerte existe esa duda permanente, porque eso es lo que nos lleva a pensar, a reflexionar, a mejorar, a la ciencia, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, piensen que en esa adolescencia es el encuentro con algo que no podía fallar nunca y falla. Los adultos fallan. Es el descubrimiento que los adultos fallan. Entonces, como pasa con cualquier desilusión, y siempre pongo un ejemplo capaz bastante común entre todos nosotros, digamos, pensemos lo que puede llegar a pasar con una desilusión amorosa, por ejemplo, las reacciones suelen ser violentas. Entonces ya no es solamente los adultos he descubierto que no son seguros, sino que odio a los adultos, detesto a los adultos y me parapeto en un lugar en donde nada que provenga de ellos es cierto. No me interesa absolutamente nada. Rodulfo lo sintetiza en una frase que es de un paciente, no de él, sino de Winnicott, que es nada vale la pena, nada vale la pena. Y esa es la posición adolescente, el nada vale la pena. Ese nada vale la pena, que lo sostiene de alguna manera, es que no le interesa ningún futuro. Y ejemplos históricos tenemos miles, desde el punk con el New Future, desde las ganas de morir joven en los hippies de los años 60, digamos, no hay futuro, nada vale la pena, solamente el presente, también como decía una canción del rock nacional. Esa es la posición adolescente. Como decía entonces, esa posición adolescente, no está el chico a las 24 horas en posición adolescente, pero sí, de alguna forma, uno la recupera en cualquier momento de la vida. Y en cualquier momento de la vida, al encontrarse con la inconsistencia, un adulto reacciona de manera también, de esa manera de nada vale la pena. Y ahí viene el otro concepto, es un poco más complejo, que es más sabido y habría que retrabajarlo más, que es el término represión, que lo tomamos del psicoanálisis, a pesar que yo no sea psicoanalista, digamos, es un término interesante que tal vez alguna vez habría que renombrarlo y trabajarlo un poco más, pero aquellos que provienen, digamos, del mundo psi, saben de lo que estoy hablando, saben que la palabra represión, en términos psíquicos, siempre está ligado al retorno de lo reprimido. O sea, yo reprimo y retorno lo reprimido. No hay una represión exitosa. Bueno, lo que pasa cuando nos encontramos con los adolescentes es que nos pone el dedo en la llaga. Nos pone permanentemente con la inconsistencia. Y no queremos saber nada de eso. No queremos que otra vez volver a pensar en la inconsistencia. No queremos volver a estar, digamos, en una situación en donde estamos en permanente caída. Queremos tener algo más o menos seguro, queremos dejar de pensar un poquito en dudar de todo lo que está, pero el adolescente tiene esa capacidad, porque justamente es él el que está viviendo eso, en hacernos pensar eso. Y entonces, ¿cuál es nuestra reacción? Muchas veces, yo no digo que siempre, reaccionar de manera adolescente. ¿Y cuál es la manera adolescente? En la forma violenta de negarlo. Vos no sabés nada. Una de las cosas que suele suceder en los adultos ante la amenaza de que ellos nos restituyan esta inseguridad de la inconsistencia, es decir, tu palabra no sirve. Yo soy el único que sirve, vos no sabés nada. Tu debate no me alcanza. Por eso muchas veces no hay conversación. No hay conversación porque nadie conversa cuando yo anulo al otro. O sea, no hay una conversación. Cuando
Yo me siento con una persona y no la dejo hablar, que a veces me suele pasar a mí, pero eso porque me hablo demasiado, anulo a la otra persona, eso no es conversación. Y los adultos nos pasa muy seguido, y nos pasa muy seguido porque a nadie le gusta que te pongan justamente, que te pongan el dedo en la llaga, que nos hagan sentir que no hay de alguna manera nada del orden de la certeza. Sí, Gerardo, Bien. te interrumpo porque en uno de los mensajes que llegan en el, digamos, en el canal de YouTube hacen esta cuestión y esta pregunta en torno a la incertidumbre social, económica, ¿no? En el contexto actual, tiene que ver un poco con lo que vos estás trayendo a colación, ¿no? Exactamente lo que yo quería plantear ahora. ¿Cuál es el contexto de la pandemia? Miles, y no me voy a poner acá a filosofar, ya hay demasiada gente que quiere filosofar y que me parece que tiene que ver con esto, o sea, y que está bien, yo no digo que no, pero me parece que desde el comienzo, digamos, como dice Cecilia, es muy difícil sostener la interrogación, entonces desde el comienzo ya por poco, al segundo caso positivo ya teníamos un montón de pensadores dando respuesta, esto es así, ¿no? Y salimos de la pandemia de tal manera, ¿no? Y ya había respuestas acabadas, digamos, ¿no? Es muy difícil sostener, digamos, en un, no sé, vamos a ver, vamos a trabajar, vamos a investigar y ese tipo de cuestiones. ¿Pero por qué? Porque una de las cosas que nos plantea la pandemia es esto que vos planteás. No solamente la incertidumbre, sino la inconsistencia. La pandemia nos dio, mostró su cara más cruda de que la ciencia biológica, aquella que teníamos como último recurso, y era tan fuerte que hasta muchos, ¿no?, de los que nos creíamos que estábamos de otro lado, nos pasábamos criticándola, diciendo que no era nada, demostró crudamente que no sabe. O sea, lo que ha demostrado es que no sabe. Todo el tiempo, todas las noches, a cada rato hay infectólogos, biólogos, médicos en cualquier programa y que siempre termina diciendo, y la cosa es muy dinámica, no se sabe. De pronto los asintomáticos contagian, de pronto no dejan de contagiar, esto termina dentro de 48 horas, no, esto va a durar por lo menos 10 años más. Digo, está todo perfecto, pero lo que nos ha demostrado es que no hay seguridad, es inconsistencia, estamos en inconsistencia pura, ¿se entiende? Estamos de alguna forma como reviviendo ese periodo adolescente. Y fíjense qué sorprendente, ¿no? Porque las reacciones, y yo no digo, no voy a generalizar, por supuesto, con esto, pero muchas reacciones que uno encuentra son reacciones adolescentes. Por ejemplo, una de las reacciones típicas de la adolescencia ante la inconsistencia, ¿cuál es? Es cierto grado de autosuficiencia. Esto lo decimos hace un rato. Cuando los adolescentes dicen, yo no preciso de nada, uno va tratando, entre comillas, de aconsejar al adolescente, de decir, mirá, te conviene hacer esto. La escuela es el mejor ejemplo. La peor forma de poder convencer a un adolescente de la escuela es decirle que la escuela es buena para su vida. Le va a decir, a mí no me interesa nada que venga, que sea bueno para su vida. ¿Se entiende? Esa es autosuficiencia, es esta cosa de yo solo puedo, no me interesa el resto. Bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero la cantidad de respuestas que uno encuentra ante la amenaza del contagio, de decir, yo me arreglo solo, nadie me puede decir a mí qué es lo que tengo que hacer, nadie me va a ordenar si me tengo que quedar o me tengo que quedar afuera, nadie me va a decir cómo me tengo que cuidar, es impresionante, y son todas respuestas netamente de posición adolescente. O sea, no es una respuesta que esté fundada en alguna cuestión de reflexividad. A mí nadie me va a decir nada. Vos a mí no me vas a decir, vos médico infectólogo, no me vas a decir de qué se trata todo esto. La otra cuestión interesante, también muy adolescente, que uno encuentra en el mundo adulto en la actualidad, es el coqueteo con la muerte. El adolescente hay también todo un juego, justamente porque empieza a jugar con ser dueño de su propia vida, y si es dueño de su propia vida,
muchas veces también tiene que jugar con que es dueño también de su propia muerte. De ahí, digamos, las conductas siempre al filo de lo riesgoso. Sinceramente, esta gente cuando, digamos, desafía todas, absolutamente todas las lógicas, aunque no haya ningún tipo de consejo, en donde van y se arriesgan a contagiarse de algo que después puede ser tremendo, porque no es algo que uno no sepa. Las imágenes bombardean de muerte. Las imágenes de la televisión, las imágenes de las redes bombardean con la muerte. Entonces a veces uno no entiende cómo puede haber gente que desafía eso, coqueteando con la muerte, ¿no? Entonces uno encuentra que también ahí hay otro modo, otra forma también de reacción adolescente. Esto porque se me adelantó Soledad, entonces me perdí, pero esta es la tercera ventaja, precisamente, de la idea de posición. Cuando Ricardo habla de posición adolescente, ya habíamos dicho que la primera ventaja es no circunscribirlo, digamos, a una edad, no puede ser adulto y tener posición adolescente, que los que en determinado momento, aunque tengan cierta edad, no necesariamente están las 24 horas todo el tiempo como adolescente. La tercera, que esta posición adolescente a veces es asumida colectivamente, o sea, socialmente. Esto puede pasar que una sociedad entera asuma en determinados momentos posiciones adolescentes, que tampoco no tiene nada de malo. Acá no estamos haciendo una valoración ni de bueno ni de malo, simplemente son descripciones. De hecho, Ricardo dice, ¿qué sería de la ciencia si no hubiera momentos de adolescencia? O, digamos, ¿no?, de rechazo absoluto a todo lo que vino desde antes. ¿Qué sería de los grandes movimientos estéticos? Si alguien nos dijera, todo lo que vino antes ya no sirve para nada, vamos a inventar algo nuevo. Digo, pero a veces también es cierto que hay reacciones de características violentas y que no creo que haya mucho tiempo, pero podríamos después abrir un espacio de conversación en donde esa misma situación ante la inconsistencia puede generar, digamos, conductas violentas, pero restrictivas. Estamos hablando ahora de adolescentes, por ejemplo, el aislamiento, las adicciones, las tendencias, digamos, a la agresión, etcétera, etcétera. O puede haber reacciones, digamos, creativas y productivas, ¿no? Sabemos la cantidad de creatividad que hay en el mundo adolescente, que parte precisamente a veces de que todo lo que es viejo no me interesa. Y entonces, ¿no?, estas posiciones alternativistas muchas veces de los adolescentes, ¿no? Entonces, genero música alternativa, ciencia alternativa, todo lo que no tenga que ver con lo que me dan, lo genero nuevo. Bueno, esto puede suceder entonces en términos colectivos, y tal vez tenga que ver con esto, Sole, que venía preguntando estas personas. Y voy a dar de alguna manera el último puntito como para cerrar y abrir un poco a las preguntas. Yo no sé si hay ya más preguntas. Digo, ¿qué podemos aprender entonces de esa conversación? Porque, ojo, digamos, el adolescente genera mucho trabajo y es un momento de inicio de un montón de cosas que después sirven para la vida adulta. Una de esas cosas es algo que también los adultos lo ven con mucha desconfianza y desprestigio, que es lo que también Ricardo Rodulfo llama como la categoría del nosotros, ¿no? Esa capacidad que tienen los adolescentes de agruparse, de asociarse, de hacer nosotros, ¿no? Nosotros somos tal cosa, bueno, desde las viejas tribus urbanas, ¿no?, que en general el mundo adulto lo que hace es menospreciar, ¿no? Eso es moda, se visten todos igual, hacen todo lo mismo. Pero lo que dice Ricardo muy acertadamente para mí, esa categoría de nosotros es la categoría que nos permite participar del mundo social. Porque esa categoría de nosotros, por ejemplo, es la categoría que le permite a un adolescente hacer una sentada por pedir mejores en la escuela, por ejemplo. O defenderse porque algún compañero ha sido agredido.
o elaborar, digamos, algún tipo de reacción colectiva. Ese nosotros, es el mismo nosotros, no es otro, ¿eh? No es que hay un nosotros buenos y un nosotros malos, es la misma categoría del nosotros que se constituye también como respuesta a la desilusión del mundo adulto, decir, bueno, si el mundo adulto no era lo que yo pensaba que era, son mis semejantes, son los pares. Y en eso podemos hablar, y en eso podemos pensarnos también nosotros, cómo ayudarlos en el buen sentido de la palabra, cuidarlos a nuestros adolescentes, pensando también en nuestros pares, en nuestros prójimos. Porque si hay algo que esta frase que se empezó a imponer y me parece fantástica, que cuidarnos es cuidar, más allá de que tenga ciertas cuestiones de fácil resonancia, tiene una profundidad que tiene que ver, si yo me cuido, estoy cuidando al otro, y viceversa, si yo cuido al otro, me cuido a mí mismo. Entonces ahí hay un nosotros, ¿qué es el verdadero nosotros? Porque el nosotros que nosotros criticamos de los adolescentes es porque lo pensamos como un masacote, como una masa, como una homogenización, y no es nada de eso, no es nada de eso. El nosotros de los adolescentes es un ser con el otro, es un ser con el otro. Entonces tal vez deberíamos aprender también de ellos, de empezar a construir ese nosotros. Un nosotros que hubo un momento, digamos, en donde parecía, ¿no? Todos juntos contra el virus, ese tipo de cosas, que está de alguna forma impuesto por esa incertidumbre, ¿no? Pero que tiene que ver con este cuidado. Y un nosotros, en este sentido, que también incluye a los adolescentes. Poder conversar con ellos es reconocer entonces la diferencia con ellos, pero poder tenerlos como sujeto, como interlocutor. Para eso tenemos que aflojar y tenemos que bajar mucho de nuestras propias reacciones adolescentes, que es la autosuficiencia, que es la invisibilidad, y tener que soportar algo que nos cuesta soportar, que es la inconsistencia, y que sí, que no sabemos qué va a pasar mañana. Que esto es así. Bueno, pensaba, no sé Gerardo, si... pensaba en esto que traía sobre el cuidado, ¿no? Acá, yo. Sí, pensaba no sabía en esto que traía sobre el cuidado y sobre el cuidado como modo de cuidar, esta frase que resuena tanto, que de cuidarnos es cuidar al otro, ¿no? Y me imaginaba, bueno, una de las cosas que venimos pensando también entre nosotros y tratando de pensar estos momentos de tanta incertidumbre, tiene que ver con que es muy delicada, muy delicado el límite entre cuidarnos y cuidarnos del otro, ¿sí? Cuando el otro se torna peligroso, se torna aquel que me puede contagiar, que puede ser, que puede transmitirme algo que no quiero tener, nos quedamos muy solos, ¿no? Entonces, me parece que, sobre todo pensando en las adolescentes y los adolescentes, es importante este cambio desde el cuidarme de otros a cuidarme con otros, ¿sí? Este cambio de preposición ahí me parece que es de una sutileza necesaria, ¿sí? Y más aún cuando el cuidarnos con otros implica también cuidar a otros, ¿sí? Cuando esta diferencia intergeneracional se pone en juego y necesitamos posicionarnos desde un lugar de adultos para ofrecer un espacio a los otros, ¿sí? A los otros en tanto adolescentes, en tanto niños, en tanto sujetos en formación, en constitución, ¿sí? Y nada, se me ocurría que tal vez algo de este cuidado, algo de este cuidar a otros tenga que ver con ofrecer algún espacio donde se pueda estar con otros, ¿sí? Una de las cuestiones que más surgen en relación a la adolescencia, que como decía Gerardo está como bastante olvidada en estos tiempos,
es que el adolescente no puede estar con otros en este momento, ¿no? El aislamiento impide una de las cuestiones más importantes de la adolescencia, que es esto, el nosotros, estar con los otros, ¿sí? Estar con los otros, pero en tanto constituyentes del sujeto. Entonces, tal vez una de las maneras de cuidarnos y de cuidar a otros sea ofrecer estos espacios donde sea posible estar con otros, ¿sí? Yo quisiera hacer un... Sí. Sí, dale, nomás. No, yo quisiera hacer un par de comentarios en lo que vos dijiste. El primero, para que lo dijiste rápido y yo sé y te conozco que no fue la intención, pero para que quede claro. Digo, la amenaza no es del otro, ¿eh? La amenaza es el virus. La amenaza es el virus. Digo porque digo, para no generar ninguna cuestión de pongo el cartel porque sos médico, quiero que te vayas del edificio, digamos. El tema no es el otro no amenaza. En todo caso, la amenaza es el virus y en todo caso, entre nos, digamos, podemos cuidarnos de alguna manera. Bueno, eso es la primera cuestión. La segunda, una cuestión nada más. Uno de los comentarios. Sí. Dale. No, la otra era, ojo con lo que nosotros les transmitimos a los adolescentes. Porque esta idea de estoy harto de estar encerrado, tendríamos que verlo y hay mucha gente que tiene mucha experiencia con los adolescentes. Clínicamente no lo siento con mis pacientes. No lo siento con mis pacientes. Entonces, desde ya. Cierto temor de que los adultos le estamos como forzando una realidad que no sé si del todo es así. Perdón. Claro, pero estoy totalmente de acuerdo. Incluso me parece que tiene que ver con esto que vos decías, con cierta dificultad que tenemos para escuchar a los adolescentes. O sea, sí. Totalmente. Nos armamos unas suposiciones de que necesitan estar con otros, cuando en realidad los adolescentes están con otros todo el tiempo, ¿sí? El pibe que se encierra en su cuarto no está solo, está con su celular, con su computadora, en red, con un montón de gente que ni siquiera tenemos idea de quién es, ¿sí? Pero digo, eso seguramente tiene que ver con una dificultad nuestra de escuchar, o de entender, o de acercarnos, ¿no? Y por eso decía, bueno, tal vez una de las maneras de cuidar tenga que ver con escuchar, con ofrecer un espacio, ¿no? Con estar ahí, disponible. Después que tomen o no tomen, ya excede lo que podemos hacer, ¿sí? Pero ofrecer, esa oferta tiene que estar, ¿no? Sí, aparte porque traigo a colación también otro comentario que vienen haciendo, escuchándolo, bueno, lo que venían desarrollando en relación al cuidado, esta cuestión de cuidarme del otro, ¿no? Esta cuestión que se ha reducido de alguna manera como al control social, ¿no? Como esta cosa, nos cuidamos entre todos, pero que termina siendo muy reduccionista y terminamos como todos de alguna manera controlando lo que el otro hace y como de alguna manera no pudiendo centrarnos en lo que cada uno hacemos, ¿no? Esta cosa como de ruptura de que no hay un con otros, sino que el otro está en contra nuestro, de alguna manera. Sí, totalmente, ¿no? La primera pregunta para cuidar es preguntarle al otro qué es lo que necesita. Y eso a veces uno se los olvida. Y con los adolescentes todavía más, ¿no? Decirle qué necesita el adolescente y no prestarle lo que yo creo que él debe necesitar, ¿no? Que lo que acá hay una gran mayoría de trabajadores con los adolescentes, sean docentes, profesionales de la salud o lo que fuera, y saben el camino del fracaso, que es cuando uno va a imponerle el adolescente algún camino a seguir, ¿no? Es el camino directamente a que nos rechacen directamente. Eso no significa no conversar con ellos y no soportar la oposición de ellos, ¿entiende? Porque es otra de las cuestiones. Todos acá también, insisto, sabemos lo que es trabajar con adolescentes, que no es algo fácil, porque trabajar con adolescentes significa poner el cuerpo para que nos peguen de alguna manera, y muy bien está. Yo voy a mencionar una anécdota otra vez, y estoy casi seguro de que tal vez mi hija me esté escuchando y me va a matar,
Mi hija cuando tenía 15 años, estaba en la secundaria, ella me dio una frase que para mí fue brillante y aleccionadora. Me dice, ¿a quién se le puede ocurrir tener vocación de ser profesor de secundaria? Si los profesores de secundaria están ahí para que nosotros lo bardeemos. O sea, me encantó, digamos, me encantó porque, digamos, de alguna forma, la profesora de secundaria, nosotros como terapeutas a veces cuando estamos con los adolescentes, es así, es cierto, tiene razón. O sea, cuando estamos con los adolescentes tenemos que poner el cuerpo y seguramente va a ser para que nos peguen piña. Pero bueno, nada, algunos, no es que nos guste que nos peguen piña, pero reconocemos que es nuestro laburo. O sea, en realidad, cuando, digamos sinceramente, lo que más nos preocupa a veces cuando estamos con los adolescentes es que no nos pase nada, es que nos respeten en forma absoluta, en que digan todo lo que hacemos está bien. Ahí es más preocupante. Si nos pegan piñas es porque están vivos de alguna manera. Hay algo de la sensación de las piñas que está bueno. Ahora, bueno, hay que poner el cuerpo, hay que saber que esto es así. No es sencillo, sé que no es sencillo. Y acá gran parte de los docentes de secundaria pueden dar crédito de eso, ¿no? Pero son los mejores profes para los adolescentes, ¿eh? Se los puedo decir, que nosotros a veces vemos del otro lado de la educación, digamos, los pacientes que vienen a relatar situaciones escolares, los mejores profes son aquellos que se bancan las piñas que ellos mismos le dan. Y no aquellos que supuestamente les dicen y le dan consejos útiles para la vida, ¿no? Perdón si soy medio, pero me sale de esta manera. No sé si... Los que quieren hacer alguna pregunta, como somos muchos, la idea es que sean preguntas muy, muy breves. Tienen la opción de levantar la mano, así le podemos ir indicando para que puedan ir hablando. Esto como una cuestión. Y como otro esto de lo que vos venís hablando, Gerardo, también nos plantean esta cuestión de que no generalizar, de que no están de que no todos están así con otros, ¿no? Como que hay muchos que se sienten solos. Y me parece que está bueno pensar esto que decía Cecilia antes, ¿no? De que es verdad que hay situaciones que nos exceden a nosotros en nuestra capacidad o en nuestras posibilidades de poder acompañar de la manera que nosotros quisiéramos o de lo que nosotros imaginamos, pero quizás simplemente esta cuestión, ¿no? De alguna manera, aunque no logren conectarse, aunque no logren estar, que haya un adulto ahí que ofrezca espacios, que pregunte, que insista, es un montón, ¿no? Y creo que es una forma de acompañar, aunque como el adolescente, como venimos diciendo, puede no mostrar desde su lado esta cuestión que a veces como adultos buscamos de que nos demuestre de alguna manera que bueno que lo llamamos, que bueno que le mandamos un mail, ¿no? Uno necesita como que el adolescente le responda de ese lugar, y a veces no ocurre, ¿no? Pero no quiere decir que esa oferta que uno hace no tenga efectos en el adolescente. Estoy viendo que hay como varios comentarios en el chat, los estoy leyendo así como desde arriba, que hacen como mucho hincapié en esto de la soledad, ¿no? De si están solos, si no están solos, ¿no? Me parece que por ahí, algo que dijo Sole recién, y que retomando lo que decía Gerardo, la cuestión por ahí, a ver, no podemos saber cuánta soledad siente un sujeto, adolescente, adulto, niño o lo que sea, digamos, no podemos saberlo desde afuera, ¿no? Lo que sí podemos es estar ahí, un poco lo que decíamos antes en relación a la disponibilidad, ¿sí? Esto que decía Sole, bueno, no da lo mismo que haya un adulto o que no lo haya, ¿sí? No da lo mismo que haya dónde recurrir, aunque no se recurra, que no haya nadie. ¿Se entiende? Me parece que algo de eso decíamos antes en relación a la soledad, ¿sí? Muchas veces estamos ahí y podemos estar ahí durante años y no hay ningún adolescente que recurra, ¿sí? Pero el estar ahí ya es
un movimiento de parte del adulto, que es un movimiento que cuida, me parece. Bien, Sí. ¿hay alguien que levantó la mano? Paula Orellano. Ahí te deshabilitas el micrófono para la pregunta. Sí. Hola. Sí. Sí. Creo que, bueno, más allá de que Gerardo, es un placer volver a verte, porque te tuve como profe y tiene mi respeto absoluto. Creo que lo más importante es que creo que tenemos que darnos cuenta que lo que hizo la pandemia fue visibilizar muchas cosas que estaban, ¿sí? Y que nosotros como adultos nos cuesta corrernos y darles el lugar que se ganan todos los días los adolescentes. Yo hace muchos años que trabajo con adolescentes y creo que lo más importante es que sepan que sí estás, Cecilia, como vos dijiste, que hay un otro y que ese otro no es el que sabe, sino el que se puede correr para aprender con él y para acompañarlo, o que lo puede acompañar a buscar una solución. No para darle mágicas respuestas, sino para que sepa que estamos y que somos un otro que a veces no tenemos todas las respuestas. Bueno, totalmente, Paula. Perdón, ¿está? Dale. Totalmente, en todo lo que vos dijiste. En lo primero, acuerdo absolutamente en términos muy generales, la pandemia lo único que hace es descubrir cosas que ya estaban, y en términos subjetivos pasa exactamente lo mismo. Yo comento capaz una experiencia muy íntima y personal. Yo cuando empezó el tema del aislamiento, suspendí obviamente inmediatamente mi consultorio privado y recién lo retomé después de un tiempo largo después. Y yo esperaba que viniera mucha gente consultándome sobre lo mal que estaba, y la verdad que sí, el primer encuentro era contarme un montón de cosas, pero los pacientes volvieron exactamente igual, con los mismos problemas, las mismas angustias y los mismos discursos que tenían en enero, en febrero, digamos. No les modificó en ese sentido internamente nada su manera de encarar la vida. Así que, digamos, eso absolutamente, y está bueno pensarlo porque cuando hablamos de la soledad, ojo, porque es bueno, si uno percibe que un adolescente está solo, es porque ya estaba solo antes de todo esto, ¿eh? Entonces hay que prestarle mucha atención, porque no es que, porque si fuera solamente soledad por efecto de la cuarentena, bueno, se armaría algo y se sostendría. No, si hay algo de percepción de que un adolescente está solo, prestémosle mucha atención porque este pibe ya viene con esa tendencia de soledad. Eso, fabuloso. Y lo otro, por supuesto, la idea es pensarnos nosotros. O sea, el hecho de acompañar a alguien significa a veces no decir una sola palabra, ¿no? Estar ahí al lado de él, simplemente eso, y que el otro sepa que estás ahí, punto. Eso es cuidarse, en definitiva. Ese es lo que uno debería aprender de nosotros, de los adolescentes, porque ellos no se necesitan de esa manera. A ver, si hay algo que les pasa a los adolescentes entre ellos, que si bien uno desde afuera lo ve, que son pegote, que se llaman todo el tiempo, que se mandan mensajes, o sea, que fuera, si hay algo que están permanentemente es cuidar su espacio, que el compañero no invada su privacidad. O sea, sinceramente, o sea, ellos manejan muy bien esa categoría de nosotros que deberíamos aprender bastante nosotros adultos. Así que de acuerdo. Sí, creo que la tienen mucho más clara que nosotros en eso, ¿no? Y que ellos nos pueden enseñar a nosotros también cómo acompañarlos. Creo que lo más importante por ahí sería preguntarles qué les pasa y darles la oportunidad de que hablen y digan lo que piensan. Totalmente. Es algo que realmente me pasa con los chicos y me pasa con mis alumnos. Entonces, bueno, más allá, ¿no?, de esto que uno asume como profesional, es el qué hago yo con esto que me está pasando también. Es que, Paula, para preguntarle a alguien qué les pasa, el primer movimiento que uno tiene que hacer es renunciar a que yo sé lo que le pasa.
Y eso es lo que nos cuesta. Eso es lo que nos cuesta. Preguntarle, pero a ver, seamos sinceros, acá hay muchas madres, y digo madres, perdón, hoy es un discurso medio patriarcal el mío, pero digamos, que han criado hijos, y el esfuerzo, digamos, de preguntarle a sus hijos qué le pasa, es reconocer que ya no tiene ese saber absoluto sobre su hijo, digamos, ¿no? El hecho de saber, ya no sé por qué llora, no sé por qué tal. Bueno, lo mismo sucede también con los adolescentes. No sé por qué estás así, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y encima renunciar a que lo que nos diga es efectivamente lo que le pasa. Porque esto también es interesante. No, porque bueno, estoy en mis le amigos. damos, Gerardo, la palabra a Mónica, que también le levantó la mano. Dale. Bueno, así podemos hacer todos. Muy interesante, gracias, todo este análisis, la verdad, apasionante. De los relatos... Se apagó el... Mónica, le abrí el micrófono. Ahí, ahora sí, disculpen, el entusiasmo. Bueno, en primer lugar, de los relatos de los chicos que vamos recogiendo los docentes, muchos están solos. No podemos cuantificarlo porque es un valor inconmensurable esto de medir la soledad. Y están solos, a veces estando acompañados. ¿Y por qué se agrava en línea con lo que decía Gerardo? Porque ellos ponen un valor especial a la escuela y al encuentro en la escuela con sus pares, con sus compañeros. Entonces ya desde ese lugar tenemos, si les preguntamos qué les pasa, porque de hecho lo hacemos, les está pasando esto, que no pueden acercarse a la escuela a encontrarse con sus pares. Y no todos tienen la posibilidad de conectarse. Y justamente cuando hablamos de los lazos y hablamos de fortalecer estos vínculos, es eso, es llegar a aquellos que no estamos llegando. Por ejemplo, en secundaria, Silvia, corregime si se modificó el dato, tenemos alrededor de 500 alumnos que no estamos llegando de ningún modo, ni que van a buscar el bolso de alimentos, ni que tienen conectividad, ni que tienen WhatsApp. Entonces, en San Martín, no lo pongo en términos de porcentaje, porque si son 500 o son 10, son alumnos a los que no estamos llegando. Y evidentemente, bueno, esta cuestión nos hace pensar muchas cosas. Las veces que nos pudimos reunir con chicos en una de las reuniones con los centros de estudiantes, me acuerdo muy bien una alumna de una escuela de gestión estatal, dijo, yo sé, todos los adultos nos dicen, no están solos, acá estamos, tienen con quién hablar y demás. Y sin embargo, ella lo decía como que lo ponía en potencia, porque decía, yo estoy en casa, ¿y quién está conmigo? ¿A quién llamo? ¿Qué número tengo? Y esto es lo que nos generó a nosotros un montón de preguntas y decir, bueno, ¿qué acciones y en qué líneas vamos a trabajar y fortalecer para que realmente ellos sepan a quién llamar, con quién comunicarse y a quién pueden llegar? Eso quería aportar. No, pero Mónica, ahí está justamente la idea de acompañamiento, porque lo que hicieron ustedes es escuchar a los adolescentes y tratar de darle algún tipo de acompañamiento a eso, digamos, ¿entiendes? O sea, ¿a quién llamamos? Bueno, vamos, eso ya después, bueno, eso tiene que ver con otra cuestión que ya me excede, que tiene que ver con políticas públicas, digamos, ¿no? O sea, obviamente que la escuela está valorizada y que está pasando por un momento de transformación, pero sí, bueno, lo que han hecho ustedes es saber esto, de saber dónde está la necesidad o la pregunta de este adolescente, e ir a acudir a eso. Después está si tenemos los recursos o no. Bueno, es otro debate, ¿no? Pero sí, perfecto. A eso nos referíamos, ¿no? Le pasamos la palabra a Nora Manzueli, que había levantado la mano. Sí. Hola, ¿me escucha? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un gusto, profesor. Soy de la Universidad de Loma. Tuve el placer de cursar psicopatología el año anterior, así que es un gusto volver a escucharlo como siempre. Y bueno, por supuesto soy una mamá, tengo el 5º adolescente en este momento porque después de 15 años tuve otro niño, con lo cual adolescencias totalmente diferentes. Los primeros
era como el adolescente que usted estaba describiendo en relación con los pares, tal cual, con todas las características. El de ahora, que tiene 15, justamente en el contexto de pandemia, si bien siempre fue un poquito más inhibido, pero, por ejemplo, en relación con los pares, ahora está como muy metido en la virtualidad. Y por ahí, esa es un poco más la preocupación, ¿no? Está conectado, está en continuo hablando con otros chicos, pero muy metido en la virtualidad, con lo cual también es una preocupación en este momento. Entiendo que el contexto es distinto, que los tiempos culturales son otros, pero quizás a veces la incertidumbre mía en este caso es si en este contexto de pandemia esto podría acentuar ese contacto, ese vínculo con la virtualidad, y por ahí después que no suceda, digamos, en el caso presencial. No sé si me explico a dónde apunto con la pregunta. Habría que ver qué se entiende por estar muy conectado o muy volcado a la virtualidad. Cuando hablabas, me acordaba de un lindo artículo de Silvia Bleichmar, que no me acuerdo ahora cómo se llama, si Sole o Ceci se acuerdan, pero de hace muchos años ya, obviamente cuando recién empezaban las llamadas nuevas tecnologías, y que ella decía que las famosas nuevas tecnologías no fabrican ninguna nueva subjetividad. Los grandes enigmas subjetivos son exactamente los mismos. Eso no significa que haya uso sufriente o padeciente de los recursos virtuales, como al contrario, es el modo de poder conectarse con otros. Eso ya tiene que ver con la singularidad y la particularidad, mejor dicho, de cada caso, digamos, ¿no? Yo mismo me preguntaba qué hubiese pasado con esta pandemia, no sé, hace 40 años atrás. Claro. ¿No? Hace 5 años ya. Hace 5 años atrás, no hace falta irse hace 40 años, ¿no? Bueno, me quería hacer un poco joven, pero está bien, si hace 5 años atrás. Sí. Es cierto. Sí. Así está que digo, la preocupación posiblemente es una preocupación válida, pero digo, no por la virtualidad, sino por el cómo y el modo de uso de esa virtualidad, ¿no? Claro, tal cual. Bien, gracias. Le paso la palabra a Sandra Paglione. Graciela, ya te vi, así que después de ella te pasamos a vos. Sandra, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, yo te escucho. ¿Qué tal? Sí, se escucha. ¿Qué tal? Un gusto reencontrarnos. Hola. Yo lo que noto mucho en mis alumnos e incluso en mis nietos y mis hijos que están ahí, no sé hasta dónde dura la adolescencia ahora, es un miedo muy grande a ser vector de contagio. Más allá de sus angustias propias, sino de ser ellos los causantes de llevar el contagio a los adultos y en este caso a los mayores, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, en cuanto al tema de la virtualidad, son dos preguntas. Los chicos están virtualmente, aunque estén en la misma habitación. Yo lo que noto es que la comunicación entre ellos es virtual, aunque estén juntos, porque se los ve todo el tiempo con el celular. Se los ve en la escuela, lo veo en la escuela, en los alumnos los veo en reuniones, cuando se podían hacer reuniones familiares, que vos veías a todos los adolescentes, cada uno en su mundo, ¿sí? Y en los cursos lo veo también. Y bueno, y lo que más me preocupa es ese miedo, por ejemplo, mis nietas que tienen 14 años, mis sobrinas, hasta mi hija, no quiere salir a la calle porque cuando vuelve a la casa puede ser ella la culpable de traer
a nosotros más adultos, y en mi caso, bueno, no tengo la edad de tener problemas, pero sí, como soy fumadora, tienen miedo por mi condición de fumadora de que estoy con más probabilidad de tener problemas, que me puedan contagiar a mí. Y eso es algo que me preocupa mucho, porque es esa sensación de sentirse que son culpables de algo que no lo son. Bueno, no sé si llamar culpables, ¿no? Bueno, es un acto de amor. Sí, digo, como mucha carga. Lo veo como mucha carga. Me pasa lo mismo que a vos, Sandra. También tengo jóvenes en mi casa que me lo han dicho a boca de jarro. Si no fuera por ustedes, yo estaría en la calle. Y lo tomo como un acto de amor y por supuesto como un acto de responsabilidad de parte mía, porque obviamente yo tampoco salgo, yo también me cuido, porque a su vez me siento cuidado. Ahora, es un acto de amor y de responsabilidad. Comparemos esto con el gobernador de Texas, creo, no me acuerdo, de Estados Unidos, que dijo, bueno, toda una generación de gente mayor sabe que va a tener que morir en beneficio de la economía norteamericana. Digo, entre esa frase y nuestros jóvenes que dicen abiertamente, la verdad que tengo miedo a salir para contagiarme, porque si me contagio, corro el riesgo de contagiarte a vos. ¿Quién es más sano, no? No sé. ¿Quién es más saludable, no? Sí, pero por otro lado, por ejemplo, yo estaba haciendo entrega de bolsones en las escuelas y demás, y como que no quieren que lo haga más. Y eso también me trae una vuelta de mi responsabilidad de la ayuda hacia mis alumnos, porque es la única posibilidad con algunos que tengo de verlos, de tener un contacto, de... Vos fijate cómo te obligan a conversar con ellos y a repensar tu propia posición. La verdad que no, eso obviamente lo tenés que decidir vos. Pero digo, que bueno, ¿no? Que son tus hijos, los adolescentes, lo que te plantean, ¿y qué hago? ¿Voy, no voy? ¿Dónde está mi responsabilidad? Está bueno, ¿no? Me parece que son las cosas que ellos necesitan, que pensemos nosotros en función de lo que ellos nos plantean. Sí, está bueno. Por otro lado me causa esa cosa de que estoy en un punto descuidando a mis alumnos porque somos pocos los que vamos a hacer el tema de la entrega de alimentos, es la única manera de tener contacto con ellos y las familias de algún lugar, y eso también nos trae conflictos. No sé si les pasa a otras personas, pero bueno, y esa cosa de tratar de tener el vínculo con el alumno y de ver qué les pasa. Trato de pasarles celulares y demás, pero si no soy, es como que si no es uno el que lo incita, los chicos no recurren. Sandra, esto último que es que hay tantas preguntas que quiero darles la palabra por cortito. Esto último que Sandra dice, digo, cómo entablar una conversación con los otros, con los alumnos, con los estudiantes. Me parece que hay una cuestión que trajiste vos que es fundamental, es que esto que decís, no sé si les pasa a otros, ¿no? Me parece que empezar por ahí es la manera de empezar a encontrar alguna respuesta o de empezar a poner a jugar las preguntas que se nos hacen, ¿no? Poder charlar con otros, poder ver qué les pasa a otros colegas, si otros colegas están en la misma, si les pasa con sus hijos, si les pasa con sus estudiantes. Me parece que algo de camino va por ahí. Graciela, vos Donofrio, querías hacer algún... Hola, un gusto saludarlo a Gerardo, también soy de la Universidad de Lomas, en el SAOP, muchos años trabajando con Lucio y Amaya y algunos cursos. Bueno, a mí me gustan los adolescentes, así que trabajo hace varios años con orientación vocacional y podría decir que las posiciones se dan equilibradas. Si yo me paro como profesional en los adolescentes nuevos que estoy atendiendo por videollamada, pensaba encontrarme en mi imaginario con los adolescentes desesperados por la pandemia o con otra actitud de tanta tecnología en estos 90 días, porque bueno, es la hora que empiezan a venir a las sesiones de
de orientación vocacional. Yo trabajo con todo un proceso bastante largo de autoconocimiento, es decir, con muchos puntos en común, no solamente con los test de orientación. Y la actitud primitiva, digamos, inicial de estos nuevos que tengo ahora, que son 3, no varía de la de muchos años. Es decir, el adolescente en sí, en su subjetividad, viene con la misma preocupación y, digamos, no solo la preocupación, sino esta sensación de los adultos no sirven, no hay futuro, no sé qué voy a hacer, no sé qué me gusta. Yo les hago siempre una pregunta, bueno, yo fui maestra, directora, profesora, así que hice todo un trayecto por distintos ámbitos, y la cuestión a veces viene peor de los padres, es decir, el que está más ansioso por lo que el chico va a hacer, o le pasa esa sensación de ansiedad, es el padre y no el chico. El chico generalmente inicia como algunos, otros no vienen con alguna idea. Y yo le preguntaba justamente ayer, justo uno de los temas que trataron hoy del tiempo y del espacio, del presente, de la historización, con un chico que supuestamente la madre no le interesa nada, yo les pongo la posibilidad de elegir si vamos a la parte informativa, de acuerdo al paciente voy trabajando. Y me dijo, no, a mí me interesa esto, ir conociéndome yo. Y me di cuenta que me gustan mucho las cosas de movimiento, nunca me había dado cuenta de esto, ¿no? Con respecto al espacio. Entonces, sí me preocupa la tecnología. Ahora, ¿qué haríamos si no hubiera tecnología en estos momentos? Por ejemplo, a nivel escuela, a nivel pacientes, con una pandemia. A mí me cuesta la tecnología, también soy abuela de nietos chiquitos, pero soy abuela, así que estoy acostumbrándome al Zoom y demás. Entonces, me pareció fantástico esto de que uno tiene que volver a ser un poco adolescente para tratar con los adolescentes, para establecer esa empatía de que uno no la sabe toda y que es el otro el que me va a enseñar a mí lo que él quiere. Es decir, yo tomo esa posición, ¿no? Estoy con el otro, con el adolescente, y sí, por ahí recibe información que le interesan cuando entramos ayer a filosofar del espacio y el tiempo de acuerdo al chico, pero como profesional tener herramientas como para poder superar las angustias que dijo Sandra, ¿no? Era la que había hablado de la preocupación que yo también me planteo y de la preocupación de las tecnologías. Ahora, esta preocupación de las tecnologías personalmente la tenía de antes de las pandemias y tiene mucho que ver la familia. Es decir, en el consultorio, tanto con los chiquitos que trabajo como en los grandes, tratamos este tema. Y muchas veces es tema de trabajo, que ellos reconozcan que la tecnología no los tiene que poder a ellos, que es una herramienta para que ellos accedan a distintas cosas. Entonces, lo importante acá es, que me preocupa, es a todos esos sectores en que no hay ni celulares, ni Zoom, ni, ¿no? Como había dicho, creo que Soledad, o no sé quién había dicho que había 500 chicos que no accedían. En el caso particular mío, sí, porque es el trabajo 1 a 1. Ahora, en el trabajo de las escuelas, remontándome cuando yo era directora, bueno, me solidarizo con las bolsas de comida y con el comedor en la escuela y con todo eso que antes se podía hacer. Ahora, la pandemia, en esos 5 años, creo que dijo Cecilia también, ¿no? Atrás. ¿Qué hubiera pasado? Entonces, ahora es cómo podemos ver, sí, desde el Estado, desde el gobierno, hay una posibilidad mayor de extender a aquellos que no tienen posibilidad de acceso de un celular para que se integren al trabajo escolar. Me parece que eso es lo más preocupante. Y sí, esto de la incertidumbre y demás, trabajarlo desde el punto de vista de la empatía con el otro, que uno también tiene incertidumbre. Como mayor, no sabemos si salimos a la calle, si vamos a hacernos un estudio, si vamos a comprar, ¿dónde está el virus? Porque el virus es ahí algo mágico que nadie sabe si la lavandina, si se puede, si se entra, si se sale a correr y demás. Esto aumenta la incertidumbre del adolescente. Ahora, en el trabajo en consultorio, que vuelven a sí mismos, no influye. A mí por lo menos no está dentro de las preocupaciones. Yo le preguntaba, no, nos comunicamos con el celu, hacemos plataforma y Zoom. Pero claro, biológicamente también tiene que afectar porque a mí me afecta, ¿no? Así que me interesa mucho ver, sí, sobre todo las posturas de los profesores y demás, que nos da material a nosotros para ver cómo tenemos que ir enfrentando, porque yo ya en las escuelas no estoy. Así que bueno, gracias.
Gracias, Graciela. La verdad que también está bueno que planteas preguntas que las tenemos que mantener en tensión, porque como sabemos no tenemos las respuestas. Ya estamos llegando casi a la hora que vamos a dar por finalizado el conversatorio. Habilito la palabra a Silvia Barrionuevo, ¿sí? Sé que hay muchas preguntas que están llegando por el chat y demás. Lamentamos no darle respuesta a todos o no poder darle el espacio a todos, pero bueno, Silvia. Bueno, fui anotando distintas frases porque por suerte me voy con más preguntas que certezas, así que me hacen trabajar. Y cuando nos dimos cuenta que nos faltaban tantos adolescentes, mucho más que los niños de primaria y de inicial, Mónica, que viene del secundario, abrió el radar enseguida y dijo, bueno, que empiecen a conformar los centros de estudiantes, hagamos reuniones semanales con ellas, empecemos a escuchar qué es lo que se dijo en este conversatorio. Hay que escuchar qué les pasa, no hay que dar por sobreentendido que nosotros como adultos sabemos lo que les pasa si ellos no lo expresan. Nos pasó que hubo 3 suicidios en menos de un mes en la región 7, y yo que vengo de primaria, con quizás otros conocimientos, hice el 1 al 1, pensé que esto se iba a expandir y que se venía una ola de suicidios, como cuestiones a veces de copia, y bueno, nos fuimos al municipio, trabajamos con Marcela Ferri, que es de Desarrollo Social, y me dijo, no, mira, esto no es cuestión de que por la pandemia se van a producir más suicidios. Hay una conducta, hay una condición personal, hay algo que estaba, y esto no es que va a ser así, o sea, nos dio como cierta tranquilidad pensar que esto no iba a ser así. Por supuesto que el municipio que nos dijo, miren, a ustedes no encuentran alumnos, pero nosotros por suerte en San Martín tenemos 64.000 alumnos y no tenemos ciudadanos desaparecidos, o sea, si ustedes no los encuentran como alumnos, nosotros los vamos a encontrar como ciudadanos. Entonces empezó una red de trabajo donde empezamos a armar los listados. Había una escuela que no encontraba 70 niños, adolescentes, al día de hoy solo 22, y digo solo porque, bueno, bajo a un tercio y para nosotros es un gran logro. Me fui anotando algunas palabras cuando hablaban de la modernidad, yo hablaba de las inconsistencias, ¿no? Y me acordé de la modernidad líquida, ¿se acuerdan? Cuando nos adaptábamos al frasco, y realmente es así, o sea, un día nos parece que nos dicen que hay que usar barbijo, otros dicen que no, otros dicen que cuando corres no contagias, que cuando caminas contagias, y la verdad que nos tiene saturado tanta inconsistencia, o sea, tanta probabilidad que después, a las pocas horas, esto de que justamente recién acaban de decir de lo dinámico, esto también nos asusta. Pero yo les puedo decir que como jefa distrital, lo que más pido, y es algo que también salió en este conversatorio, es que los adultos adopten y adapten su situación de adultos, sabiendo que ellos no están en las mismas circunstancias que los adolescentes, que no nos podemos tirar en un sofá a decir qué terrible lo que nos está pasando, porque lo que les están pasando mal son ellos. En el Contra el Desamparo de Selma Novich, de Perla, ella habla del padre que le hace al hijo La vida es bella, ¿no? Le hace como una coraza o una protección, porque frente a esta situación los más indefensos, en este caso, son los niños y los adolescentes. Y necesito de adultos, recién hablaba una docente que se preocupaba porque no va a entregar los bolsones, pero lo ha hecho, y entonces ya sabe que hizo hasta donde pudo, y para mí eso es gratificante. Y también Claudia Sirri dijo, qué bueno que nos interpelen con tantas preguntas. Yo creo, Claudia, que es lo mejor que nos puede pasar, porque vamos a seguir en la búsqueda, y es verdad que los adolescentes pueden estar solos, aún rodeados de muchas personas, y creo que los que peores están son los que no tienen forma de comunicarse, porque también les decimos, si salís a la vereda te podés contagiar. Entonces, por un lado, no tiene el recurso, o el recurso es escaso porque los datos se terminan, porque uno en celular es para 4 hijos, y también la violencia que eso provoca dentro de un hogar,
con alguien que no los puede acompañar en sus tareas diarias. Está el padre que le dice, bueno, no importa, no te hagas problema, y el otro que le quiere pegar porque no sabe resolver, pensando que el hijo es un burro porque no lo puede resolver solo. Entonces, las exigencias de las tareas también nos está poniendo en debate constante. ¿Hasta dónde exigimos? ¿Qué podemos hacer? Nos tenemos que relajar, no tenemos que calificar, tenemos que valorar lo que hacen. Así que estamos trabajando mucho para por lo menos no seguir aumentando la brecha ni la injusticia que está provocando esto que ustedes recién decían. Esto que nos está pasando puso en escena algo que ya estaba, nada más que ahora se hace más visible. Muchísimas gracias a todos los que estuve escuchando y bueno, enriquecieron un poquito más mi día a día. Gracias a todos. No, gracias a vos, Silvia. Un segundito, porque porque dijiste algo que me parece fundamental, Silvia. Todo fue fundamental, pero digo, hay algo que me gustaría resaltar, que es la responsabilidad como adultos. Que la responsabilidad como adulto no es algo de sacrificio. La responsabilidad con adultos, como decía Ceci, eso de prestarle nuestra categoría de futuro, si uno está todo el tiempo mostrándose a los adolescentes que el mundo es una porquería, que estoy harto, que ya no aguanto más, lo que fuera, ¿quién cuerno quiere crecer? Sinceramente, o sea, yo tengo 15 años y un adulto me muestra que el mundo cuando sea grande es una basura y yo no quiero crecer nunca. O sea, no ese es el futuro que quiero para mí. ¿Se entiende? O sea, eso no significa el conformismo, me parece bien la pelea, la crítica, el hagamos juntos, todo ese tipo de cosas. Pero, digamos, ¿no? Cuando estoy solamente protestando individualmente en lo que me pasa, y la verdad que el mundo es feo, y eso sí provoca, digamos, una forma de aislarse de los adolescentes. Quería rescatar eso porque es eso lo que tenemos que hacer, esa es la responsabilidad como adultos. Perdón, ya está, me callo. Dale, Sole. No te calles, Gerardo, ya estamos llegando, ya son casi las 5, hay muchos que están diciendo que se tienen que ir porque tienen algún otro compromiso. Así que bueno, yo por lo menos desde mi lugar espero que haya sido lo más ordenado posible. Lamento y pido disculpas por no todos hayan podido hablar o no se hayan respondientes para futuros encuentros. Así que bueno, desde mi lugar, gracias. Gerardo, Ceci. No sé si Silvia quiere decir algo. Carlos estaba ahí, pero yo ya entonces... ¿Te aburrió? Ahí está, no sé si, ¿no? Entonces ya cerrando, les agradecemos a todos. Por lo menos creo que fue sumamente rico todo lo que se trabajó hoy. Y ya comento los próximos 2. En realidad el próximo es el lunes, que va a ser con estudiantes y más bien entre estudiantes de la universidad y de las escuelas. Y ya en esta continuación de los conversatorios entre docentes, el próximo es el 1 de julio, va a estar a cargo del profesor de Tecnología Educativa, Francisco Arbalero, y el tema va a ser, como su especialidad lo indica, educar con tecnología en tiempos de cuarentena. Más exacto a nuestros tiempos no podía ser. Así que eso va a ser, ya igualmente la información la vamos a hacer circular por redes. Bueno, mil gracias Carlos y Gerardo, el equipo del PPA y a todos y todas quienes participaron hoy de este evento. Va a quedar esto grabado seguro en YouTube, así que podrán usarlo porque muchos han preguntado por esto. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias Silvia, gracias Carlos, gracias, muchas gracias.